Muertes por desnutrición, pobreza extrema, falta de agua potable y corrupción son de las lamentables noticias que año tras año escuchamos en los principales medios de comunicación colombianos sobre La Guajira, uno de los 32 departamentos del país suramericano. Ahora bien, ¿qué ha pasado con La Guajira? De los territorios con mayores reservas de gas de Colombia, pero que irracionalmente encabeza las estadísticas de desigualdad y pobreza del país. ¿Cómo es posible que, de acuerdo a cifras publicadas por el DANE, en 2022 el 88% de la población está empleada, pero al mismo tiempo señala que la pobreza llegaba al 66%? Esta incoherencia es una de las tantas inquietudes que estamos seguros que, al igual que nosotros, tú también tienes. Así que quédate hasta el final de este video porque durante el desarrollo de este reporte intentaremos resolver grandes incógnitas por medio de una revisión a la historia de La Guajira, sus características geográficas, de población, datos económicos y un análisis a sus finanzas. Empecemos. El departamento de La Guajira es un territorio ubicado al extremo norte de la región Caribe colombiana, cuya extensión es de 20.848 kilómetros cuadrados, con importantes depósitos de agua como pozos acuíferos y lagunas. Además, La Guajira cuenta con varios descubrimientos de gas de las reservas más importantes del mundo, entre los que destacan los campos Chuchupa, Ballena, Riohacha y el área de Santa Ana. Este departamento cuenta con más de 1.093.000 habitantes. El 70% de la economía en La Guajira proviene de la minería, la explotación de sal marina y de las reservas de gas natural. Esta última suministra cerca del 66% del gas de Colombia, lo que refleja la importancia de estos para atender las necesidades energéticas del país, lo que en teoría clasificaría a La Guajira como una región estratégica del país suramericano, pero que en la práctica no se refleja. Le prosiguen en un 15% el sector de servicios y comercio, un 11% la conforman la agricultura y la ganadería, y finalmente un 4% de la economía está conformada por el procesamiento de madera, producción de carbón vegetal y deforestación. Ahora que ya conocemos las características socioeconómicas de La Guajira, la pregunta que nos hicimos al inicio cobra aún más fuerza. ¿Cómo es que una región con tan valiosos recursos naturales y una población relativamente pequeña es de las más pobres del país, donde inexplicablemente aún existen problemas como escasez o difícil acceso a agua potable, bajo o ningún nivel educativo, desempleo, falta de alcantarillado, problemas de desnutrición en la población infantil y el difícil acceso a la salud, entre otros graves problemas sociales, posicionando a La Guajira como el segundo departamento más pobre de Colombia, solo por detrás del Chocó? En ese sentido, el último reporte publicado por el DANE sobre las condiciones económicas de los hogares colombianos registra que en La Guajira el 66% de la población presenta pobreza monetaria, mientras que un 40% se encuentra en pobreza extrema. Para ponerlos en contexto, de acuerdo con el DANE, se entiende por pobreza monetaria ingresos iguales o inferiores a 300.000 pesos al mes, una cifra que ni siquiera llega a la mitad del salario mínimo colombiano. Pero más impactante aún es que casi un 40% de personas que viven en pobreza extrema ganan menos de 150.000 pesos al mes, es decir, unos $35. ¿Cómo es posible que este departamento, el segundo con las mayores reservas de gas en el país, viva en estas condiciones? Para seguir entendiendo qué ocurre en este territorio, es importante ir un poco más atrás y entender su historia. En 1965 llegó a formarse el actual departamento de La Guajira, una región relativamente joven con apenas 58 años de fundada. En el transcurso de la década de 1930, La Guajira experimentó un incremento poblacional por la llegada de inmigrantes musulmanes procedentes del entonces extinto Imperio Otomano. En los años 1970 ocurre una tercera llegada de inmigrantes musulmanes procedentes en su mayoría de Líbano y Palestina, convirtiendo a La Guajira en un territorio con una alta influencia extranjera. Por la década de 1980 se presentó la llamada Bonanza Marimbera, periodo aproximado entre 1974 y 1985, durante el cual se produjo la entrada de grandes cantidades de dólares a Colombia, producto de la actividad de bandas de narcotraficantes que se dedicaron al cultivo y exportación ilícita de marihuana en la costa Caribe, que entre otras cosas generó un periodo de violencia sostenida bajo impunidad. Desde esta época, los negocios ilícitos perforaron el tejido social en La Guajira, entretejiendo dinámicas destructivas de hacer dinero fácil, corrupción en todas las esferas estatales para poder realizar impunemente dichas actividades y alejando con lo mismo cada vez más a los niños y las nuevas generaciones del enfoque de vida sana, del incentivo a estudiar y trabajar dignamente. Para tocar el detonante central de este desastre, contestaremos algunas preguntas necesarias para llegar allí, basándonos en las cifras de entidades estatales que consideramos confiables como el DANE o la Secretaría de Hacienda. Estas son:
¿La Guajira genera sus propios ingresos? Sí, La Guajira generó para el año 2021 más de 700.000 millones de pesos, unos 167 millones de dólares, provenientes principalmente de las transferencias que la nación le otorga anualmente y los ingresos que reciben por concepto de los impuestos sobre diversos tipos de categorías, dentro de los que destacan el impuesto por el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, así como los impuestos a los vehículos y la gasolina. ¿Existe un presupuesto de gastos para solucionar los problemas? Sí, de hecho, en el año 2021 el departamento tuvo un presupuesto de más de 570.000 millones de pesos, unos 137 millones de dólares, de los cuales un 9% era, en teoría, para gastos de funcionamiento, gastos de personal, entre otros, y el 91% restante era para inversiones sociales. ¿El presupuesto está asignado con un enfoque hacia los problemas más importantes del departamento? Increíblemente sí. Cuando vemos la asignación presupuestal del año 2021, podemos ver que más del 80% del mismo fue asignado a los problemas más destacados del departamento: educación, salud, agua potable y vivienda. Ahora bien, si todo lo anterior tiene una respuesta afirmativa, entonces, ¿en qué parte del proceso se rompe la cadena? En la ejecución. En la contratación, cuando el dinero queda disponible con los controles opacos o a veces comprados, los dirigentes departamentales encuentran la manera de desviar los recursos destinados para temas sociales. En este sentido, a principios de enero del año en curso, la Contraloría General de la República informó a través de un comunicado que había abierto 5 procesos de responsabilidad fiscal por la malversación de 22.000 millones de pesos. Para el ente de control, los contratos más importantes son 2 que están relacionados con el saneamiento básico en Riohacha, cuyo detrimento patrimonial ascendería a más de 10.300 millones de pesos. Los casos de corrupción han acompañado como una sombra a La Guajira durante años. Así lo confirma una investigación adelantada por la ORG de Justicia, que encontró que entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento. El 30% de esos casos afectaron directamente a niños, niñas y adolescentes. Además, La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos 10 años, la mayoría de ellos destituidos por estar involucrados en casos de corrupción. La Procuraduría encontró 64 expedientes con denuncias de corrupción que llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha. Los hechos involucran recursos públicos por más de 85.000 millones de pesos. Entre 2013 y 2015, la Contraloría detectó pérdidas por casi 17.000 millones en el programa de alimentación escolar y en los paquetes nutricionales de niños de 0 a 5 años. El gobernador del momento, José María Ballestero, fue condenado por la Corte Suprema por estos hechos. Tal y como pudimos evidenciar durante este reporte especial dedicado a La Guajira, la respuesta al desastre económico y social que tristemente afecta al departamento colombiano la encontramos en la irrupción de negocios ilícitos que irremediablemente han llevado al rompimiento del tejido social, terminando en incontables casos graves de corrupción. La falta de control estricto y permanente por parte del Estado sobre la ejecución del presupuesto, más cuando tienen tantas alertas de desvíos y robos sobre el presupuesto departamental. La falta de castigos ejemplarizantes para quienes se roban y desvían los dineros de La Guajira y afectan directamente sobre la calidad de vida de sus pobladores en necesidades tan básicas como acceso al agua potable y, más delicado aún, los niños de La Guajira, que de acuerdo a cifras publicadas por el DANE del 2017 a la fecha, un total de 395 niños han muerto por hambre y sed. Si te gustó este reporte, dale like y suscríbete a nuestro canal. Es gratis y nos ayudas a seguir generando más contenido para ti.